¿Qué sería? Un circunstancial, claro, porque están refutando tus cualidades, es decir, cuántos años te has preparado, hiciste 3 anuales, hiciste 4 intensivos, hiciste 2 repasos, hiciste 2 CEPUM, y diste como 6 exámenes ordinarios, y hiciste como 3 exámenes sumativos. Entonces esto de ahí es ya un circunstancial, ¿ya? Un circunstancial. Tus 5 años de carrera universitaria las pasaste en el CEPUM, te graduaste en CEPUM, cuando terminaste, ingresaste por fin por CEPUM, te dieron un título a nombre de la nación, por ciclero. Te deben entregar eso, ¿no? Deben entregar eso de ahí. Deben entregar, a veces el CEPUM debería darnos un cartón ahí. Ya era hora. Es como Osvaldo, ¿no? Cuando te ve entrar por el CEPUM, te dice, otra vez tú, otra vez ya te conoce ya, otra vez tú, te dice. No entiendes. Juegan con tus sentimientos, ¿sí? Vamos con la siguiente. El argumentatum ad ignorantiam. El argumento de la ignorancia. Muchas veces nosotros caemos en esta falacia, la ignorancia, ¿verdad? Te pueden decir a ti, por ejemplo, la tóxica te puede decir a ti, el día de ayer he soñado contigo. Y tú obviamente dudas, ¿no? Tú dudas. Y le dices, no creo que vas a soñar conmigo. Oye, ah, sí, ¿crees que no he soñado contigo? Yo he soñado contigo. A ver, demuestra lo contrario. Te va a decir, pues como no puedes demostrar lo contrario, como no puedes demostrar que no he soñado contigo, sino con el otro, entonces es un llamado a la ignorancia, ¿verdad? El llamado a la ignorancia se reconoce brevemente, ¿por qué? Porque utilizamos la palabrita, no puedo demostrar lo contrario. No puedes demostrar lo contrario, no puedes demostrar lo opuesto. Tienes que aceptar un conocimiento, tienes que aceptar un argumento, tienes que aceptar una verdad, porque no se puede demostrar lo contrario. ¿Ya? No podemos hacer eso. Las sirenas existen porque tú no puedes demostrar lo contrario, ¿verdad? Las sirenas no existen porque tú no puedes demostrar lo contrario también. ¿Ya? No, eso de ahí, Dios existe, ¿por qué? Porque no puedes demostrar lo contrario. Y viene un ateo y te dice, Dios no existe, porque no puedes demostrar lo contrario. Y ahí está la ignorancia. Esa es la ignorancia. Nosotros debemos aceptar algo porque no podemos demostrar lo contrario. ¿Correcto? Entonces, el amor existe porque no puedes demostrar lo contrario. A pesar de lo mucho que te hayan choteado, a pesar de las muchas veces que te hayan rechazado, a pesar de todos los años que has vivido en la friendzone, tienes que seguir creyendo. ¿Por qué? Porque el amor existe, ya que tú no puedes demostrar lo contrario. Ahí tenemos, mira, ve, tu profesor, ahí está tu profesor cuando te dice algo y tú tienes que aceptarlo como realidad. ¿Por qué? Porque no puedo demostrar lo contrario, pues. No puedo demostrar lo contrario. ¿Te pasaría si alguien viene con una teoría y me dice que el centro del Sol o en el centro del Sol hay o existe otro planeta dentro del Sol? Y yo me quedo, ¿está loco este pata? ¿Qué tiene? ¿Cómo va a haber un planeta dentro del Sol? Oye, ¿existe vida dentro del Sol? O demuéstrame lo contrario. A ver, ¿puedes demostrar lo contrario? No, ¿verdad? Como no puedes demostrar lo contrario, entonces hay vida dentro del Sol. Entonces, esa de ahí es conocido como la ignorancia. He llamado la ignorancia, ¿verdad? No puedes demostrar lo contrario. Esta falacia muchas veces se utiliza en el momento, por ejemplo, de sacar a una persona de investigación de la cárcel. Por ejemplo, supongamos, vamos a utilizar a alguien de acá, vamos a utilizar a Alonso. No, mejor Alonso no. Vamos a utilizar a... ¿Quién está por acá? Ya, vamos a utilizar a otra persona. Vamos a utilizar a Víctor. No hay un Víctor acá, mejor, porque si no, después me resultan insultando ahí. A ver, vamos a utilizar un Víctor. Supongamos que Víctor está con sus patas en la esquina de su barrio, por ahí por la Esperanza Alta. Ahí está Víctor con sus amigos, ¿ya? Ahí con sus patas en la esquina del barrio. Y de repente viene la policía, hace intervención y lo encuentran a Víctor que había comido su alfajor y estaba por acá blanco, su cachete, su nariz estaba polveada de color blanco, y lo intervienen, lo suben a la camioneta y lo llevan a la comisaría. Bien, entonces Víctor en ese momento puede hacer una llamada, llama a su abogado llega, automáticamente llega su abogado a la comisaría y pregunta por Víctor, le dice, vengo a buscar a Víctor, mi cliente. Ah, sí, su cliente está siendo investigado por posesión de sustancias ilegales. Ah, y el abogado dice, bueno, ¿tienen pruebas en contra de mi cliente?
No, porque se están haciendo las investigaciones del caso. Bueno, mientras no tengan pruebas para demostrar la culpabilidad de mi cliente es inocente. Mientras ustedes no puedan demostrar lo contrario. Si yo tengo que pagar alguna multa, alguna fianza para que mi cliente salga libre, dígame cuánto es, pagas y tú sales libre. ¿Por qué? Porque todavía no pueden demostrar que eres culpable. ¿Te acuerdas de Alan García? ¿Te acuerdas de Alan García cuando le dijeron, ¿te acuerdas cuando le dijeron a Alan García, señor García, un periodista, una periodista, señor García, acerca de las coimas de Odebrecht y el caso de Gañi Montero que le están inculpando de la corrupción que existió en nuestro país? Y Alan García volteó y la miró, ¿te acuerdas o no? ¿Qué le dijo? Demuéstralo, pues, imbécil. Esa palabrita imbécil. A veces nosotros lo tomamos como, ay, ¿cómo va a hablar de esa manera? Oye, cuando Alan García utilizó esa palabra, demuéstralo, pues, imbécil. Bueno, imbécil estuvo de más, pero al decir eso, él utilizó una ignorancia, porque él mencionó dentro de ese pequeño mensaje, él dijo, yo soy inocente mientras tú o mientras ustedes no puedan demostrar lo contrario. ¿Sí o no? Eso es lo que mencionó, por eso es que él no pisó la cárcel, porque todavía no se podía demostrar que él era culpable. Entonces, ¿te das cuenta? Ese es el llamado a la ignorancia. Entonces, tú tienes que estar tranquilo, colocas en tu estado, en el próximo examen de admisión ingresaré a la universidad y tus patas se van a vacilar, te van a colocar, te van a responder. Y tú le colocas, demuéstralo, pues, imbécil, dile, demuestra que no voy a ingresar, a ver. Y tu otro pata te puede colocar, demuestra primero que tú vas a ingresar también. ¿Ya? Entonces, esa falacia se utiliza de ambos bandos. Siguiente. Vamos con el argumentatum ad misericordiam. Ahí están todos aquellos enamorados que en algún momento suplicaron misericordia, no te vayas de mi lado, mira que yo te amo demasiado, quiero que estés conmigo siempre porque de esa manera yo podré ingresar a la universidad. Mira que cada vez que tú te vas yo me pongo triste, me deprimo y no quiero salir a tomar los rayos del sol. ¿Te acuerdas cuando suplicabas para que sigas con él y no termine? ¿Te acuerdas? Todo eso está acá en el argumentatum ad misericordiam, el llamado a la piedad, el llamado a las súplicas y a la misericordia. Cuando tú recurres a algo para que tú puedas obtener lo que quieres. El ruego, muy bien, también el ruego, si te acuerdas, no digas que no, si te acuerdas. No, nunca lo he hecho. No pierdas las esperanzas. En algún momento lo vas a hacer. No digas nunca, porque esas personas son las primeras que lo hacen. A ver, vamos a ver un ejemplo, mírenme. Obviamente, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Ahí está. Mira, a ver. El último recurso utilizado por un abogado cuando sabe que su cliente ya fue, cuando sabe que su cliente ya lo van a condenar sí o sí, para que le bajen un poco de años, digamos de los 300 años que lo van a condenar, aunque sea que le bajen 50 años. No, cuando un abogado ya sabe que su cliente ya lo condenaron, el último recurso para tratar de bajar un poco la pena es recurrir a la falacia del llamado a la misericordia, llamado a la piedad. Este señor, por ejemplo, este es un abogado egresado de Lavallejo que sabe que ya perdió su caso, ya sabe que ya perdió su caso. No, con todo respeto a la gente de Lavallejo, porque hay muchos muy buenos profesionales en Lavallejo, ¿ya? Es un abogado que es su primer caso y lo pierde, ya, sin experiencia, es un abogado sin experiencia. Este abogado ya sabe que va a perder su caso y comienza a decirles a los miembros del jurado: mi cliente sufrió muchos abusos por parte de su padre cuando era niño. No tuvo amor ni comprensión de nadie. Es el único sustento de su familia. Tiene a su mamá enferma. Tiene a su esposa con 6 hijos y todos ellos dependen de él. Su esposa no puede trabajar. Sus hijos son menores de 6 años, 5 años, 4 años, 3 años, 2 años, 1 año y el otro está en proyección. Entonces no es posible que lo puedan condenar con muchos años de... Eso ya es misericordia, llamado a la
piedad. Tú le dices, mamá, por favor, mira que soy tu único hijo, un ciclo más, por favor, págame, necesito ingresar a la universidad, yo lo voy a hacer esta vez, te prometo que ya no voy a salir, te prometo que ya no voy a jugar a Monk, te prometo que voy a cancelar mis redes sociales, te prometo que voy a terminar con la tóxica, mamá, pero por favor, un ciclo más, ¿qué te cuesta? ¿Te acuerdas? Eso es el llamado a la misericordia, ¿ya? Ese es el llamado a la misericordia. Ahí, ¿cuántos se identifican con eso? Levanten la mano. Ahí está, eso le acabo de decir, dice. Ahí está, ¿no ves? Te identificas con esa falacia. Nosotros cometemos falacias, ¿ah? Muchas veces, a veces para manipular algo cometes una falacia. Siguiente. Vamos a hablar ahora, este de acá es la falacia de alguien que entraba a tu salón y te vendía el seminario como las preguntas del examen de admisión. Este domingo, vamos a tratar este tema, el tema de acá. Esas preguntas te van a venir en el próximo examen de admisión. Son las fijas. Yo he hecho las preguntas. Yo voy a ir a reunirme para hacer las preguntas. Ese es el seminario. Yo voy a ser la persona que va a hacer el examen de admisión. ¿Cuántas veces te has dejado engañar hoy de una persona que te dice que hace el examen de admisión y tú, como en ese tiempo eras primer ciclo, eras pollito recién, creías, oh mi Dios, oh sí, y te matriculabas a los seminarios, ¿te acuerdas? Pasó el tiempo, pasaron 3 ciclos, 4 ciclos y regresaba y ya no ibas ya porque sabías que era el mismo floro siempre, ¿verdad? Lo bueno que yo nunca marketeé mis seminarios, eso es lo bueno. Yo nunca fui, yo no marketeaba seminarios. Solitos llegaban. A ver, vamos a empezar acá el argumento. No se olviden que el día sábado hay seminario, por si acaso, las fijas. Vamos. El argumentatum ad populum, el llamado al pueblo. ¿Cuándo se comete el argumentatum ad populum, el llamado al pueblo? Cuando buscamos influenciar en la mente de los demás. Buscamos que el pueblo haga algo por nosotros, que el pueblo nos respalde en algo. Ahí se comete la falacia del populum, cuando tú intencionalmente buscas lavar el cerebro de las personas para que esas personas hagan algo por ti. Les prometes algo, les prometes y los prometes y les prometes hasta que no les cumples, ¿sí o no? Porque después no les cumples. Los políticos prometen la cancha, prometen para sus hijos el sintético, prometen colegios y tanta cosa. Al final llegan al poder y no lo cumplen. ¿Qué hicieron? Usaron al pueblo para conseguir algo, ¿verdad? El famoso argumentatum ad populum, ¿verdad? Argumentatum ad populum. ¿Qué te dijo tu presi? Sigan, respeten la cuarentena. Solamente van a ser 15 días. No salgan de sus casas. Los lunes, miércoles y viernes salen los hombres. Los martes, jueves y sábados salen las mujeres. Y pronto dejaremos de estar en esta situación. Aquí nos tienes 7 meses después, esperando que todo regrese a la normalidad. ¿Te acuerdas cuando pensaste que iban a ser solamente un mes? Ya estamos diciembre, ya estamos Navidad. Vamos a pasar la Navidad encerrados. Bien. Esa es la falacia del populum, ¿ya? La falacia del populum. Siguiente falacia. El argumentatum ad verecundiam, el llamado a la autoridad. El llamado a la autoridad. Oye, ojo con eso, ¿ya? Acá quiero recalcar 2 cositas, ¿ya? En primer lugar, cuando tú haces un llamado a la autoridad, haces para darle más sustento a un argumento. Quieres mencionar un argumento, pero tienes que sustentarlo y darle más peso con algo. Darle más peso. ¿Ya? Lo dijo tal persona, lo mencionó tal premio Nobel, lo mencionó tal presidente. Le das más sustento y más peso cuando mencionas a una persona de importancia, a una autoridad, a alguien que tiene un privilegio más que nosotros, que somos simples mortales, ¿verdad? Entonces, ¿qué caso se cometería el argumentatum ad verecundiam? Ojo con esto. Yo sé que tú vas a tener en cuenta que el argumentatum ad verecundiam se comete cuando la persona o la autoridad no tiene ninguna relación con el argumento que se está tratando. Es decir, estamos hablando de política y mencionamos o le damos como sustento
a alguien que no tiene ninguna relación con la política. Por ejemplo, podemos hablar de política y lo mencionó Gianmarco, podemos decir, un cantautor peruano muy reconocido, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver Gianmarco con la política? Bueno, ese es un veracundian, correcto, pero no siempre va a ser así. O sea, es cierto que tú tienes un argumento y al lado aparece una persona que no tiene nada que ver con ese argumento, así como también puede aparecer una persona que sí tenga que ver con ese argumento. Pueden ser los dos casos. Los dos casos pueden darse, que esa persona tenga relación con el argumento o que esa persona no tenga relación con el argumento, ¿ya? No siempre es el primer caso donde te dicen que no, que nunca tienen relación. No siempre es el primer caso. También se da el segundo caso, así que no tienes que excluir nada. ¿Estamos bien? ¿Ya? El examen de admisión de la Universidad Nacional de Trujillo se realizará el 1 de enero del año 2021 porque es la fecha más indicada para rendir un examen. Así lo manifestó el presidente de la SUNEDU. ¿Será un veracundian o no? ¿Qué dices tú? ¿Será un veracundian o no? ¿Qué crees? Para darle más peso a tu argumento, mencionas un personaje importante. Ojo con esto, no es necesario saber el nombre de la persona importante. Basta que te mencionen el cargo, el presidente de la SUNEDU. ¿Quién será, profe? Pero basta que me diga el presidente de la SUNEDU, con eso ya le da argumento, ¿no? La SUNEDU, ¿qué dijo el presidente de la SUNEDU? Este año no va a haber exámenes de admisión, eso es lo que mencionó. Y bueno, toda la gente, oh, no va a haber examen, le creyeron. Y ha habido varios exámenes en el Santa, ha habido en el Santa, ha habido en la Selva, ha habido varios exámenes de admisión ya. Bien, esa es la falacia del argumentato Valderacundia. Mira, por ejemplo, acá dice que este señor nos dice, como dermatólogo, como especialista en el tema de la dermatología, dice que el vino tinto te cura la caspa, así que debes echarte vino tinto en la cabeza si quieres curarte la caspa. ¿Quién lo dijo? Un dermatólogo. Y el dermatólogo es una autoridad en el tema, porque si tú tienes caspa, vas a visitar a un dermatólogo. Y acá, mira, una persona dice, como Nobel de Literatura, recomiendo el vino tinto para combatir la caspa. O sea, no tiene nada de relación con el tema que se está tratando, que es combatir la caspa. ¿Por qué? Porque es un premio Nobel de Literatura. Pero como es una persona importante de prestigio, se le utiliza para darle sustento al argumento. ¿Bien? Entonces ya sabes que podría darse de las dos maneras. Vamos ahora con los accidentes. Ahí está la persona que me preguntó, profe, una diferencia entre los accidentes, profe. A veces yo los confundo. Confundo, profe, el accidente directo con el accidente inverso. Los confundo con la composición y la división, profe. Escúchame. El accidente, escúchame lo que te voy a decir. El accidente hace referencia a una regla. A una regla. Y esa regla debe tener una excepción. Si es que esa regla, que es un caso general, por algún motivo es una regla, si esa regla, lo sumo más para que me veas, ahí está. Si esa regla, que es un caso general, tiene una excepción a la regla, entonces estás cometiendo la falacia del accidente. Si no es una regla, si no se tiene que dar así, entonces es división o composición, nada más. Bien, mira, a ver, en el caso del accidente directo, dice que se comete cuando se aplica una regla general a un caso particular. Este caso particular tiene que ser la excepción de todos los demás. Se comete cuando se va de un caso general a un caso particular, cuyas circunstancias son accidentales. Mira este ejemplito. El señor le dice, el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. El señor de acá, que es el paciente, piensa que al referirse de su avanzada edad, se refiere a que es mayor, tiene un mayor tiempo que los demás. Entonces dice una regla general, la edad de todo mi cuerpo. Y por eso él dice,
pero mi pierna derecha y mi pierna izquierda tienen la misma edad. Entonces, ¿por qué la pierna izquierda no me duele? Eso es lo que le está diciendo, mira. Esta es una falacia. Esta es la falacia del accidente directo. Un caso general a un caso particular. Vamos con otro ejemplo para que lo entiendas mejor. Existe una regla que dice: todo aquel ser humano que le quite la vida a otro ser humano debe ir a la cárcel. ¿Correcto? Esa es la regla general. Todo aquel ser humano que le quite la vida a otro ser humano debe ir a la cárcel. El teniente Martínez, en defensa propia, le quitó la vida al delincuente. Por lo tanto, el teniente Martínez debería ir a la cárcel. Si te das cuenta, es un caso general. Todo aquel ser humano que le quita la vida a otro ser humano debe ir a la cárcel. Y hay un caso particular. El teniente Martínez, en defensa propia, le quitó la vida al delincuente. Por lo tanto, el teniente Martínez debe ir a la cárcel. Va de lo general a lo particular. Pero te pregunto, esa regla general que era todo aquel ser humano que le quite la vida a otro ser humano debe ir a la cárcel, ¿tendrá alguna excepción? ¿Habrá excepciones a esa regla? ¿Tendremos excepciones yo a esa regla? ¿Qué opinas tú? A ver, ¿qué opinas? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿qué opina Braulio? ¿Qué opina Almendra? ¿Qué opina? ¿Habrá una excepción a esa regla? ¿Habrá una excepción? No, Alonso, eso no es una excepción, ¿ah? Todavía no está legalizado, así que eso no es excepción. Ya, eso no es excepción. ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál sería? Supongamos que tú eres un doctor, ¿ya? Ahí está, aquí la gente que va a postular a medicina. Supongamos que tú eres doctor, ya tuviste tus 5 años de preparación, ingresaste a la universidad, terminaste en 10 años, más tu especialización, 5 años, ya tienes 40 años y ya eres doctor. Y vas a hacer una operación, vas a hacer una cirugía. Y en esa cirugía sucede algo indebido, algo no planeado, y el paciente se te muere. ¿Te llevan a la cárcel? Dime, ¿le llevan a la cárcel al doctor? Porque hay varios doctores que hay pacientes que se les han muerto en sus manos, ¿no? En operaciones, ¿verdad? Entonces, ¿te llevan a la cárcel? No, ¿verdad? ¿Por qué? Pero si has matado a un ser humano, oye, ¿por qué no te llevan a la cárcel? Porque toda regla tiene una excepción. Nosotros no vamos a generalizar y decir que debe cumplir para todos los casos. No, debe tener una excepción. Te pregunto, si es que tú eres policía y hay un delincuente que saca su arma de fuego y que te apunta, y tú siendo policía puedes disparar a ese delincuente, puedes dispararle si es que está en riesgo tu vida, si tu vida está siendo amenazada, o debes dejar ahí que te baleen, debes dejar que te maten, que te asesinen porque tú no puedes defenderte. No, ¿verdad? Entonces, el policía puede sacar, claro, en el Perú no es así, ¿verdad? En el Perú el policía se defiende y lo meten a la cárcel, ¿verdad? Bueno, pero sí hay casos en los cuales dice que si fue en defensa propia, si es que las investigaciones resultan en el que el policía actuó en defensa propia, no puede ir a la cárcel porque su vida estaba bajo amenaza y él obviamente respondió de esa manera. Entonces hay una regla y hay una excepción. También en el caso del doctor hay una regla y hay una excepción. Por algún motivo los doctores, a los familiares, antes de que ingrese un paciente a la sala de operación, te hacen firmar un documento bajo tu responsabilidad, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, ese documento sirve ¿para qué? Para que la regla no se aplique hacia ellos. Ese es un accidente directo. Y el accidente inverso, ¿cuándo sucede? Cuando vamos de un caso particular a un caso general. Vamos de algo particular a un caso general. Por ejemplo, puedo decir, ya se me ocurrió. A ver, por ejemplo, puedo decir lo siguiente, ¿ya? Puedo decir, el perro es un mamífero,
La vaca es un mamífero. El gato es un mamífero. Puedo decir también, la cabra es un mamífero. El caballo es un mamífero. Los auquénidos son mamíferos. Por lo tanto, todos los animales son mamíferos. ¿Estaría correcto? ¿Todos los animales son mamíferos? ¿Voy a generalizar todo de golpe? ¿O no? No, ¿verdad? No sería correcto eso. Muy bien, eso no sería correcto. Cuando tú tratas de generalizar todo, de golpe generalizas todo, ya no sería un argumento válido. Eso es una falacia, la falacia del accidente inverso, o también conocida como la generalización apresurada. Mira, ve, en este ejemplo que tenemos acá, todas las ovejas que tú ves acá, mira, la oveja A es blanca, la oveja B es blanca, la oveja C es blanca, la D es blanca, la oveja D es blanca, pero hay una oveja que es negra. Basta que una sea negra y él va a generalizar. Nos encontramos ante una plaga de ovejas negras. De un caso particular, está haciendo una generalización de manera muy rápida, de manera apresurada, ¿ya? Este tipo de falacia es el accidente inverso, ¿ya? Cuando vamos de los casos particulares a un caso general. Claro, sería una generalización apresurada. Muy bien, Braulio, correcto. Eso es una generalización apresurada. Claro, si es que yo, por ejemplo, menciono, ¿no? Vamos a colocarlo, por ejemplo, ustedes, señoritas. Supongamos que Pedro te fue infiel. Luego estuviste con Ramiro te fue infiel. Luego estuviste con Ricardo te fue infiel. Luego estuviste con Luis, te fue infiel también Luis. Y tú dices, Pedro fue infiel, Ramiro fue infiel, Víctor fue infiel, Ricardo fue infiel, Luz fue infiel. Por lo tanto, todos los hombres son infieles. Esa es una generalización apresurada. Ahí hay un accidente, ¿sí o no? Ahí estás, Alonso. Hay excepciones, dice, claro, hay excepciones a esa regla. Por eso es que te mencioné que los accidentes suceden cuando una regla tiene una excepción. No generalices, estarías cayendo en una falacia. Sigamos. Vamos a hablar de la petición de principio. Muchachos, existen dos tipos de falacias que se formalizan. Una de ellas es la petición de principio y la otra es el círculo vicioso. ¿Cuál es la formalización de la petición de principio? Lo que nosotros conocemos con el nombre de algo redundante. P, que es el argumento, implica a la misma proposición P, al mismo argumento P. O puede ser P, que es replicado por el mismo argumento P. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de la famosa frase de nuestro amigo César Acuña Peralta que mencionó: soy feliz porque encontré la felicidad? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa frase? De nuestro amigo César Acuña Peralta cuando mencionó soy feliz porque encontré la felicidad, ¿verdad? O sea, está utilizando a la causa como efecto y al efecto como causa. Está hablando de la misma proposición. Nos está hablando de la misma proposición. ¿Ya? Ahí está cometiendo, ya regresé. Se está cometiendo la petición de principio, la redundancia, ¿ya? Una proposición que se utiliza como efecto. Vamos a tener otra por acá, mira, ve. El círculo vicioso o el dialelo o el circular. ¿Cuándo? Cuando nosotros lo formalizamos de esta manera, mira, ve. Se parece a la formalización de la bimplicación, mira, ve. Una causa que trae a un efecto y este efecto al mismo tiempo nos da esa causa. Ahí está, esa es la formalización del círculo vicioso. Existen dos únicas falacias que se formalizan: la petición de principio y la falacia del círculo vicioso, ¿correcto? Vamos con otra más, la pregunta compleja. Esta falacia es de las únicas falacias que pueden existir. Estas falacias te van a salvar la vida en el momento que alguien quiera terminar contigo. Mira, a ver, la pregunta compleja
se comete cuando se intenta reunir en una pregunta varias otras cuestiones diferentes y de esta manera pretender engañar a la persona y que ésta te conteste todas esas preguntas con una sola respuesta. Así puedes obtener la respuesta que más te conviene. ¿Cómo, profe? No entendí. ¿No entendiste? Aquí te va un ejemplo, mira, a ver. Vamos a utilizar. ¿Quién quiere ser utilizado? A ver. ¿Quién quiere ser utilizado? Ahí está, Alonso quiere ser utilizado. Ahí está. A ver, vamos con Alonso. Alonso, quiero que respondas en el chat para todos. Para todos. La siguiente pregunta que te voy a hacer, Alonso. En secreto, que nadie lo sepa. ¿Ya le dijiste a tus padres que eres gay? ¿Sí o no? Vamos, Alonso, tienes 10 segundos para liberarte. ¿Ya le dijiste a tus padres que eres gay? ¿Sí o no? ¿Qué dices? Háblame. Ya, dime, respóndeme. ¿Ya le dijiste a tus padres que eres gay? ¿Sí o no? Todavía, profe. Todavía. Si tú dices que no, es porque todavía no les has dicho a tus padres, pero estás aceptando que eres gay, ¿verdad? Y si tú dices que sí, obviamente sigues aceptando que eres gay. O sea, cualquiera de las dos respuestas que tú des conlleva a la veracidad de la pregunta que yo realmente quiero hacer, saber si eres o no eres gay. Y bueno, con esta pregunta tú puedes ayudar, querido alumno, a tu amigo, aquel amigo que siempre cojea al pato a salir del closet. Puedes hacerle esta pregunta y te va a responder automáticamente que sí o que no y ya vas a saber que es gay. Así que tienes que tener cuidado con esa falacia. Tienes que tener cuidado con esa falacia, ¿ya? Tienes que tener cuidado con esa falacia. Puedes decirle a tu enamorada, puedes decirle, tu tóxica, vamos a hablar de tu tóxica cada rato te para molestando, que cada rato te para diciendo que sí, que tú eres el infiel, que sí, que te va a terminar, cada rato te para diciendo eso, tú simplemente un día que no estés de buen humor, agarra y dile, María, quiero hacerte una pregunta. ¿Has dejado de engañarme? Y María, como está nerviosa, te va a decir que sí, te va a decir sí. Entonces, eso significa que María te engañaba y que recién te estás enterando. Pero María te va a decir que no. Entonces significa que te sigue engañando. O sea, siempre fuiste, aunque no lo creas, siempre fuiste el otro, ¿verdad? Esa sería una falacia de la pregunta compleja. Esa sería una falacia de la pregunta compleja. Acá tengo otra, mira, a ver. Acá hay una, mira, a ver. Tú que paras pidiendo a cada rato. Ahí hay una, mira, a ver. Este señor, que eres tú, que le estás pidiendo a la nueva ciclera que está en tu salón, de manera virtual, ahora por el Zoom nada más haces la chacota, le dices, entonces, ¿qué eliges? ¿Cenas conmigo o vamos directamente a mi casa? Tú puedes decirle a tu nueva conquista, entonces, ¿qué eliges? ¿Salimos o nos vamos al cine? Y ella te va a decir que no. Ah, no quieres ir conmigo al cine, pero sí salimos. A ver, lo usas a tu favor. Ella te va a decir que sí. Ah, entonces sí salimos. O sea, cualquiera de las dos respuestas que te dé, tú lo vas a tener que tomar a tu favor, pues. Por eso es llamada pregunta compleja. Por eso es llamada la pregunta compleja. ¿Bien? Entonces no te vayas a olvidar el per omni interrogatio, o también conocida como la pregunta compleja. ¿Ya? Ten bastante cuidado a ti que te paran capturando a cada rato en las batidas que hace la policía hoy. Ten bastante cuidado, porque esta falacia la cometen algunos de los policías. Te dicen, ¿has dejado de consumir marihuana? ¿Has dejado de vender marihuana? Te cometen esta falacia. Por eso es que antes de que te lleven detenido, te deben leer tus derechos. Todo lo que digas será usado en tu contra. ¿Por qué crees que todo lo que digas será usado en tu contra? Por esta falacia, pues. Por la falacia de la pregunta compleja.
¿Tú te imaginas que estés ahí todo nervioso y que te digan, ¿has dejado de vender marihuana? Y tú digas, sí, sí, he dejado de vender. Ya fuiste, ya te fregaste, ya te fregaste, ya aceptaste algo. Por más, o tú digas, no, no he dejado de vender. O sea, sigues vendiendo. Por eso mejor no digas nada. Ya sabes el dato. Si te capturan, no digas nada. No digas nada si te capturan, ¿ya? Así que llama a tu abogado nomás. Una llamada, ya tienes mi WhatsApp. Siguiente, vamos con la siguiente falacia. Vamos con la causa falsa. Las causas falsas o las falsas causas hacen referencia a los hechos en los que a veces nosotros decimos, ¿por qué me pasó esto? Porque, ya me acordé, en la mañana me pasó lo de acá. A veces atribuimos un efecto, es decir, a algo que nos sucede, una causa anterior, cuando en realidad no tiene ninguna relación. No tiene ninguna relación. ¿Ya? No tiene ninguna relación. Efecto, causa, causa, efecto. Buscamos el mal de todo. Buscamos mi razón suficiente, la causa y el efecto. No hay efecto sin causa, dicen. Y empiezan a buscar cuando en realidad no tuvo ninguna razón esa causa para ese efecto. Empezamos con la primera falacia de la causa falsa, conocido como la non causa pro causa. La non causa pro causa hace referencia a todas las supersticiones y las creencias. ¿Por qué miércoles tú dices que te va a ir bien en el año si te pones tu calzoncillo amarillo? Dime, el año pasado todo el mundo se puso su calzoncillo amarillo y dime qué pasó este año. ¿Acaso nos ha ido bien? No nos ha ido bien, ¿sí o no? Entonces es una creencia, no puedes atribuir un efecto a una causa que no tiene ninguna relación, ¿verdad? Que no lo veas con el vestido puesto porque les va a ir mal, que si derramo sal me va a ir mal, que si paso debajo de la escalera, que si el gato negro, que si es el viernes 13, que si la pata de conejo, que la herradura, que me arde la oreja, me están hablando mal del que me pica la mano. Oye, todas esas son creencias que supuestamente le atribuimos una causa, un efecto, pero no tienen ninguna relación. Todo el non causa, pro causa. Ahí está, tú que paras con tu lenteja en tus bolsillos, por eso tu mamá ya no tiene que cocinar, pues hoy, mira, ¿ya? Mi lenteja en mis bolsillos, dice. No tiene que cocinar tu mamá y aportar con la lenteja todos los días para que te vaya bien. El trébol de 4 hojas, la gente creyente también. Todas las creencias y supersticiones están en el no causa, pro causa. Todas las creencias y supersticiones, ¿ya? Siguiente. Vamos a hablar, ahí está, mira, cuando pasas debajo de la escalera, el gatito negro, el paraguas, la sal, el romper el espejo, tu trébol de 4 hojas, ¿verdad? Hay tantas cosas que son creencias. Acá hay otro, mira, a ver. El post hoc ergo propter hoc. Post hoc ergo propter hoc hace referencia a que yo tengo un efecto y ese efecto le tengo como sea que atribuir una causa. Por ejemplo, mira, a ver, en la mañana sales de tu casa y dejas tu computadora encendida, ¿ya? En la mañana salí de mi casa y dejé la computadora encendida. Por la tarde regresé y había un incendio en mi casa. Dejar las computadoras encendidas producen los incendios. Ya, profe. ¿Te has dado cuenta cuando tú, por ejemplo, llegas a la academia, te olvidaste tu carnet en la tarde? Los que estudian en la tarde, llegas a tu academia, bueno, cuando era presenciales. Llegas a la academia, ahorita no hay carnet, te olvidas tu carnet. Para colmo, llegas tarde. Para colmo, encuentras sitio al fondo. Para colmo, la flaca que te gusta se sintió con el pata que menos te cae. Y para colmo de los colmos, no tienes plata para tu pasaje para regresarte. Todo eso te sucedió y tú estás asado toda esa tarde, estás recontra asado y comienzas a decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Y recuerdas, en la mañana me crucé con mi vecino, este salado de miércoles seguramente me ha echado su mala suerte. Y atribuyes una causa a un efecto que no tenía ninguna relación, ¿verdad? Tu abuelita, tus abuelitas, las abuelitas que tienen su negocio ahí, las abuelitas que tienen su tiendita,
que siempre le ponen su ruda a su tienda, o su gatito que para así, 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 que dicen que supuestamente han vendido todo el día, a las 6 de la tarde, tu abuelita ha vendido un montón, te da tu propina, tu sol para tu chicle te da, tu sol te da, y te dice, hoy día me ha ido bien en el negocio, porque puse mi ruda. Entonces, tu abuelita le atribuye un efecto, o sea, el efecto le atribuye a la causa inicial, cuando en realidad no tuvo ninguna relación. Causa y efecto, ¿ya? Por ejemplo, ingresé a la universidad porque un día antes del examen pasé toda la tarde con mi enamorada. ¿Sería un post hoc ergo propter hoc o no sería? ¿Qué opinas, Alonso? ¿Qué opina Diego? ¿Qué opina Luis? Ya sabes cuál es el secreto, Luis. Ya sabe Luis cuál es el secreto. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Miguel? Braulio, ¿qué dicen? ¿Sería una causa falsa del post hoc ergo propter hoc o no? Ingresé a la universidad porque un día antes lo pasé con mi enamorada. Armenta dice que sí, a ver, sí es un post hoc, ¿verdad? Diego dice, profe, no, dice, eso es mentira, yo lo pasé. Entonces tú deberías decir, no ingresé a la universidad porque un día antes lo pasé con mi enamorada. Ese sería el post hoc para tu caso. Porque no ingresaste, ¿por qué? No ingresé. Es que ayer toda la tarde estuve con esta salada y obviamente no ingresé. ¿Lo ves? Ahí estarías cometiendo un post hoc, ¿ya? Siguiente. Vamos a hablar del último, que es el cum hoc ergo propter hoc, ¿ya? El cum hoc ergo propter hoc. Cuando sucede la causa y el efecto al mismo momento. No puedo separar a ninguno de los dos. Yo voy a relacionar ambos porque no puedo separarlos. Suceden al mismo tiempo. Mira, a ver. Este de acá es el señor Carlos, ¿ya? Este es el señor Carlos. Y yo te voy a decir algo del señor Carlos. Este es el señor Carlos, ¿ya? Te voy a decir algo del señor Carlos. El señor Carlos es una persona obesa. El señor Carlos, lo escribo mejor, ¿ya? No te palteas, ahorita no sabes ni identificarlo. A ver. El señor Carlos es una persona obesa y come bastantes cangreburgers, ¿ya? Hamburguesa, profe, ya, hamburguesa, ya, salchipapa, ya. ¿Qué cosa es eso? Comida chatarra, ya, comida, y come bastante salchipapa, voy a colocar. Todo porque no sé escribir hamburguesa, ya, bastante salchipapa. Por lo tanto, comer salchipapa produce obesidad. Ahí está. A ver. El señor Carlos es una persona obesa y come bastante salchipapa. Por lo tanto, comer salchipapas produce la obesidad. Mira, ve, en este caso no hay una causa inicial, una causa, y después un efecto, el efecto. No hay una causa y un efecto. ¿Por qué? Porque en el mismo tiempo en donde Carlos es obeso, o sea, Carlos ya es una persona obesa, y en ese mismo momento que él es obeso, come salchipapas. Es decir, él no engorda después, él no se quita la obesidad y después se la coloca, no, él es una persona obesa que al mismo tiempo come salchipapas. Por lo tanto, entonces tú estás concluyendo en algo que sucede al mismo tiempo, ¿ya? No es válido este razonamiento, esto es una falacia, el cum hoc ergo propter hoc. Sigamos, vamos con las últimas. El argumentatum ad novitatem, que es el llamado a lo nuevo. Todo lo nuevo es mejor porque recién ha salido al mercado. Consiste en afirmar que algo es mejor o más correcto, ¿por qué? Porque es novedoso o es nuevo. Acá le dice, mira, ve, este es un Huawei P69, estamos en el P69 ya. Por este motivo es el mejor de todos, ¿no ves? ¿Por qué? Porque recién ha salido al mercado, es mejor que todos. Dice. Acá tenemos lo contrario, novitatem, que es el antiquitatem. Lo antiguo, todo lo antiguo es mejor. Esto debe ser correcto porque es más antiguo, porque es tradicional. En este caso, mira, ve,
Tu abuelita te dice que respetes la receta porque se trata de una costumbre muy antigua. Tú refutas el por qué muchos fieles se van caminando a Otusco y te dicen que eso es una costumbre muy antigua y que va a seguir siendo así. El argumentatum ad Lazarum, el llamado a la pobreza, por ejemplo, por ejemplo, vamos a hablar de quién vamos a... Ya hablamos de Luis, ya lo mencioné ya. Luis ingresará a la universidad porque viene de una familia muy humilde, de una familia muy pobre. Por ese motivo, Luis ingresará a la universidad, ¿ya? Eso es el argumentatum ad Lazarum. En cambio, el argumentatum ad Crúmenam, el argumentatum ad Crúmenam es el argumento de los ricos, que todas aquellas personas que tienen poder por el dinero, que tienen riqueza, tienen razón o tienen la razón. ¿Por qué? Porque el dinero es símbolo de poder, es símbolo de tener, obviamente, la razón dentro de un argumento. Por eso es que los dos son contrarios. Argumento de los pobres y el argumento de los ricos, el argumentatum ad Crúmenam. Vamos a hablar ahora de las falacias de la ambigüedad. Vamos a hablar de las falacias de la ambigüedad. Recuerda que son los paralogismos, los no intencionados, ¿ya? Empezamos con el primero, la falacia del equívoco. ¿Te acuerdas que el día de ayer estábamos estudiando la falacia del cuarto término? ¿Te acuerdas? ¿Alguien me podría decir a qué se refería la falacia del cuarto término? Gracias, muchachos, no se peleen, todo el mundo quiere contestar. Muy bien, Braulio, claro, eso lo conocemos como polisemia, ¿verdad? Como polisemia, ¿correcto? Pero la falacia del cuarto término pertenecía a las falacias formales. ¿Por qué? Porque tenía premisas y conclusión, tenía una estructura. En cambio, la falacia del equívoco no tiene una estructura, pero hace referencia a lo mismo que la falacia del cuarto término. ¿Por qué? Porque se comete esta falacia cuando se utiliza a una palabra con más de dos significados, igual que el cuarto término. La única diferencia es que acá yo no tengo premisas ni conclusión, simplemente lo uso en un argumento, nada más, ¿ya? No, doble significado, claro, un término con doble significado. Acá, por ejemplo, mira, ve, ¿notas la interpretación del doctor y la interpretación del paciente? Mira. ¿Te das cuenta? ¿Es un equívoco o no? Mira, ve. ¿Cuál es la palabra que se está utilizando con doble significado? ¿Cuál? Vamos hoy, me queda 10 minutos nada más. Vamos. A ver, ¿cuál es la palabra en ese caso en la que el doctor se refiere a un tipo de sentido y el paciente lo procesa de otro tipo de sentido, de otra manera? Muy bien, Luis, correcto, Luis, por eso y muchas cosas más. Ven al microprograma el día lunes, por eso y muchas cosas más. Bien, Luis, muy bien. La gravedad, muy bien. Alonso, también. La gravedad, claro, la gravedad. El médico estaba mencionando que los análisis no tienen nada de gravedad, pero gravedad con respecto a la gravedad médica, ¿no? La gravedad física de alguien. Y el paciente lo entiende como la gravedad, pues, de la atracción de los cuerpos, de que una masa más grande atrae un cuerpo más pequeño, ¿verdad? Entonces, acá hay equívoco u homonimia. El énfasis o la acentuación. El énfasis o la acentuación. Se produce este tipo de falacia cuando se busca llamar la atención de la persona o de las personas a las cuales va dirigida el mensaje. Se busca llamar la atención de la persona o las personas a las cuales va dirigida el mensaje. Es decir, la falacia del énfasis o la acentuación muchas veces se coloca en mayúsculas grande, ¿ya? Para diferenciarlos de los demás. Por ejemplo, mira, ve.
Supongamos que tú estás saliendo de tu casa en el micro, ya estás yendo al centro, no sé a qué te estás yendo, pero estás yendo por ahí al centro a tomarte selfies en la Plaza de Armas o a grabar tus TikToks en la Plaza de Armas. Entonces, automáticamente pasas por un puesto de periódico y en el periódico se lee: Vizcarra es asesinado. Y tú te sorprendes, te asustas, bajas del micro, compras el periódico, te vas a la página central y nos dice: en el distrito de Florencia de Mora, el homónimo de nuestro presidente Martín Vizcarra fue asesinado el día de ayer de 2 balazos. Ah, mi pata, sí, mi pata, uy, qué pena, ayer lo mataron por drogadicto. Ahí está, entonces eso de ahí sería una falacia del énfasis. ¿Por qué? Porque la falacia del énfasis lo único que busca es llamar tu atención. Tú te vas al mall, te vas al Real Plaza, te vas al Open Plaza, a donde sea que te vayas. ¿Has visto que en Falabella aparecen letreros que uno los ve de lejos tú los ves y dice Huawei P11 a solo un sol, de lejos, ¿sí o no? O a veces en el Facebook, el CyberWow, dice el CyberWow, empezó el CyberWow, celular, el Huawei P40 a solo un sol. ¡Hala! Tú empiezas, entras a esa página y abajo aparece con el plan de 199 solamente para empresas con RUC 20 y te fregaron. ¿Por qué te emocionaron en vano, sí o no? Esa es la acentuación. Basta con llamar tu atención. ¿Para qué? Para que cumpla con su objetivo. Nada más. Esa es la falacia del énfasis, ¿ya? Siguiente tipo de falacia. La anfibología. Uy, 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 la anfibología. Cuando utilizan el doble sentido. Tú que te parabas vacilando a cada rato en tu salón de clase porque supuestamente el profe hablaba en doble sentido cuando en realidad no era así. No es así, pero tú tienes la cabeza enferma, pues. Por eso piensas que hablan en doble sentido. La falacia de la anfibología sucede cuando tú interpretas algo en doble sentido. ¿Por qué? Porque no se está utilizando correctamente una publicación. ¿Ya? No se está utilizando correctamente una publicación. Por ejemplo, yo te voy a enseñar algo, mira. Acá hay un doble sentido, ¿ya? Al toque, déjame abrirlo, mira. Y esto ha sido una publicación el día. Mira, por ejemplo, en esta anfibología nos dice, esta señora llega y nos dice, acá venden mesa para señora usada, y estas personas dicen, ¿se refiere a usted o a la mesa? Entonces, eso es anfibología, porque la señora no sabe si está refiriéndose al que está usada la mesa o ella está usada. Entonces, acá también hay una mala construcción gramatical. Esa es la anfibología. Y para terminar, vamos a acabar con la composición y la división. En este caso, ya sabes que la diferencia entre la composición y la división con respecto al accidente es que no hay reglas ni excepciones. Se comete cuando al razonar llevamos algo de particular a lo general en el caso de la composición. Por ejemplo, Ronaldinho es de Brasil y fue el mejor del mundo. Ronaldo es un jugador brasileño y fue el mejor del mundo. Kaká es un jugador brasileño y fue el mejor del mundo. Neymar es un jugador brasileño y fue el mejor del mundo. Por lo tanto, todos los jugadores brasileños son los mejores del mundo. O Brasil es el mejor equipo del mundo. También cualquiera de los dos, voy de lo particular a lo general. No hay reglas con excepciones en ese caso. Simplemente estamos haciendo una composición de pequeños casos a un general. Y la división es algo de lo general a lo particular. Por ejemplo, el Barcelona es el mejor equipo del mundo. Messi juega en el Barcelona, por lo tanto, Lionel Messi es el mejor del mundo. Esa es una división. ¿Ya? Otro caso de división. La empresa Bacus es una empresa importante en el Perú. Pedro trabaja en la empresa Bacus, por lo tanto, Pedro es una persona importante. Eso es una división, nada más, simple y sencillo. No hay reglas, ni mucho menos excepciones. Se acabó, ¿está bien? Eso es todo, muchachos, con respecto a las
falacias. Se acabó la cuarentena. A ver, preguntas. ¿Hay preguntas, muchachos? Tienen 2 minutos hasta las 10:40 para realizar sus preguntas. Oye, pregunta pues. Pregunta. Algo aunque sea.